¿Quién es quién cuando aparece la ansiedad? ¿Quién es el que la ignora? ¿Quién es el que la escucha? ¿Quién es quién cuando todo lo de alrededor sigue, pero vos necesitas frenar? ¿Quién es el que exige al cuerpo cuando habla? ¿Quién es el que lo cuida? ¿Quién es quién cuando la mente se acelera? ¿Quién es el que busca el control? ¿Quién es el que aprende a soltarlo de a poco? ¿Quién es quién cuando el entorno no nota nada, pero por dentro está todo en alerta? Hola, soy Martu, bienvenidos a ¿Quién es quién? Y hoy vamos a estar hablando de ansiedad. Ok, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Hoy vamos a hablar de un tema delicado y antes de arrancar quiero aclararles que la ansiedad es algo que a todo el mundo le pasa de una manera distinta. No hay una manera en la cual se tiene que ver. Y yo no soy psicóloga, no tengo estudios sobre esto. Voy a hablar desde mi experiencia, que es convivir con la ansiedad hace 7, 8 años. Pero sepan que no hay ningún estudio que me avale en todo lo que voy a decir. Siempre voy a estar hablando desde lo que me pasa a mí, lo que me sirve a mí y cómo la vivo yo. Una vez dicho esto, vamos a arrancar. ¿Por qué estoy haciendo este episodio? Porque la semana pasada tuve 4 ataques de ansiedad en una semana. Fue una semana muy complicada y agotadora y dije, estaría bueno hablar de esto que tal vez no lo estuve hablando en el podcast o es una parte mía que sí, la hemos nombrado un poquito más por arriba y tal vez está bueno abordarlo porque sé que hay un montón de gente que hoy en día sufre de ansiedad o está todo el tiempo conviviendo con ella y a veces uno no tiene las herramientas para trabajarlas y dije, bueno, dale, lo vamos a tratar. Pero primero les voy a contar un poco de cómo es mi historia con la ansiedad. Yo empiezo a identificar mis primeros síntomas de ansiedad a fines de 2019. O sea, cuando estaba terminando el secundario, yo tenía 17 años y me pasaba mucho que estaba en una relación, me había separado de una relación muy tóxica y de pronto sentía muchas náuseas o me ponía muy nerviosa o tenía nudos en la garganta y de la nada estaba hiperventilando y de la nada no sabía lo que me estaba pasando, pero sentía que me iba a morir, literal. Así es como yo arranqué mi ansiedad. Y tal vez en ese momento no la traté tanto. Es más, cae la pandemia y yo arranco una psicóloga que ahí me dice, tenés ansiedad. Es la primera vez en mi vida que me diagnosticaron ansiedad. Pero después como que no le di mucha pelota, ¿entienden? Error número 1, si una psicóloga o un profesional te dice que tenés ansiedad, lo mejor que puedes hacer es seguir tratándola hasta que te digan, ya podés estar más tranquilo, ¿ok? Ok, esa es el primer aprendizaje que se tiene que llevar de esto. Bueno, entonces, ¿cómo me di cuenta que era ansiedad? Porque alguien vino y me lo dijo. Ahora, ¿qué pasa? Después se me pasó bastante y estuve bastante tranquila y notaba síntomas, pero todavía no los lograba conectar con la ansiedad. Todavía no lograba decir esto es ansiedad, como que simplemente no sabía lo que me estaba pasando. Hasta que en 2022 yo vuelvo de Qatar a mi casa, que no había estado durante un mes en mi casa y Qatar fue un viaje donde más allá de ver el mundial, que fue una experiencia increíble, todo el resto de lo que fue la cancha fue un viaje bastante de mierda donde la pasé bastante mal. Yo ya no venía bien hace como un mes y llego a casa y mi mamá me había, mientras yo no estaba, había elegido como ordenar mi casa y había querido acomodarla para que esté más linda, para que me espere bien, pero resulta que yo no encontraba las cosas donde solían estar las cosas. Estar en mi propia casa y no encontrar dónde están mis cosas o que no estén donde estaban siempre me empezó a poner muy nerviosa y de pronto se empezó a acumular toda la falta de control que también había tenido durante ese mes y empecé a hiperventilar y empecé a llorar y me empecé a angustiar y de pronto sentía que me moría y de pronto terminé tirada en el piso y no podía parar de llorar y no comprendía lo que estaba pasando, pero sentía que me iba a morir y nada podía frenar y era el peor día de mi vida y realmente estaba completamente abrumada y llorando. Es más, fue la primera vez en mi vida que lloré a tal punto que al día siguiente me levanté con todos los ojos hinchados y es más, me acuerdo que no sé ni cómo me calmé, lo único que me acuerdo es que me levanté y me había quedado dormida en el piso. Y ese yo creo que fue mi verdadero primer ataque de ansiedad, o sea, ataque de pánico. La primera vez que algo me sobrepasó tanto. Y fue la experiencia más fea de mi vida. Así que si alguna vez te pasó, realmente lo siento muchísimo y acá vamos a estar para hablarlo y ayudarlo y por lo menos ver un par de herramientas que puedes usar. Pero, por más de que esa fue mi primer contacto con la ansiedad en tal vez su mayor estado y en su mayor nivel que uno puede vivir, mi peor momento fue a fines de 2024 cuando tenía 2 ataques de ansiedad por día. No, chicos, la pasé muy mal ahora que lo pienso. Esos ataques de ansiedad llegaron a que mi cabeza esté también muy cansada. O sea, yo estaba todo el tiempo muy cansada. No podía ni salir de la cama porque mi cerebro estaba gastando toda su energía en pensar escenarios posibles, toda su energía en sobrepensar, toda su energía en otras cosas mentales, que yo no tenía ni la fuerza para salir de la cama, no tenía ni la fuerza para comer, no tenía ni la fuerza para bañarme, a tal punto que termino en una guardia psiquiátrica y termino con depresión diagnosticada y arranco con un psiquiatra, que el psiquiatra ahí me presenta por primera vez con la medicación que
la que me dio fue clonazepam, que me dijo que en el estado en el que estaba, tomé clonazepam, cuando veía que iba a tener un ataque de ansiedad, así me calmaba y podía seguir con mi vida. Que ahora que entramos a medicación, nunca tome ninguna medicación, al menos que se la recete un psiquiatra o alguien apto para recetárselas, ¿ok? Vamos a seguir. Nunca se automediquen, realmente nunca se automediquen porque pasan un montón de cosas en los neurotransmisores y podés cagar la química de tu cerebro, así que vos seguís lo que te diga un psiquiatra. Cuestión, tomo por primera vez clonazepam, me siento dormida, siento que mi cerebro no funcionaba, que es básicamente lo que busca el clonazepam, o sea, te calma todo, hace que dejes sobrepensar. A mí no me gustó, elegí no tomarlo nunca más. Y es más, tipo, desde esa vez que tomé la primera vez que me lo recetaron, nunca volví a tomar clonazepam hasta hace un año y nunca volví a considerar tomar clonazepam hasta la semana pasada. Pero la semana pasada, cuando le conté a mi psicóloga, tipo, estuve muy mal, casi tomo clonazepam, pero no lo tomé, me dijo, vos ya no estás en un cuadro para tomar clonazepam en un estado de crisis. Así que me dieron alta de la medicación, chicos, vamos a aplaudir eso. Y a ver, ¿qué significa esto? Yo sigo teniendo ansiedad, o sea, lo que les estoy diciendo, la semana pasada tuve 4 ataques de pánico, no los tengo tan seguidos, o sea, la semana pasada fue una gran excepción, en realidad venía sin tener ataques de pánico hace como 10 meses, pero sigo teniendo ansiedad. Ejemplo, yo veo un evento social y me pongo ansiosa. ¿Cómo se expresa la ansiedad en mi cuerpo? Yo particularmente, los síntomas que yo tengo, me muerdo muchísimo las uñas, me muerdo las mangas de los buzos, tipo... Estoy allí todo el tiempo, me desconecto, como que de pronto tipo estoy, pero no estoy en otro lado, tipo mi mente como que no está presente donde está, y bueno, cuando duermo bruxo un montón. ¿Qué me pasa? Ponerle un montón de ansiedad social yo, si tengo que ir a un evento, no la paso tan bien, y menos si tengo que ir tipo como influencer. O sea, si tengo que ir como Martu Boden, la paso muy mal. O ponele, el otro día estaba yendo al gimnasio y pasé por la salida de un colegio. Y yo los amo a ustedes y siempre les voy a dar mi mejor cara. Y quiero que quede claro eso. Y si algún día me ven en la calle, vengan a saludarme. Pero pasé por la salida de un colegio y tipo eran muchos nenes y se volvieron muy locos. Y yo obviamente les di mi mejor cara, hice lo mejor que pude. Claramente igual se notaba que no estaba en mi mejor estado porque estaba muy nerviosa y muy tímida y muy todo. Pero después esos momentos me suelen generar también mucha ansiedad. Son momentos en los que no sé cómo hacer o qué hacer o cómo actuar y me pongo muy, muy, muy nerviosa. Entonces, no sé si la ansiedad... Y esta es mi conclusión, se va en algún momento, porque es una emoción que todos tenemos presente y que en realidad está copada tenerla si la sabes manejar. Tal vez no está copada tenerla en niveles tan altos. Pero ahora que me estoy dando cuenta, estoy hablando de todo esto y todavía no hablamos de qué es la ansiedad. Así que, ¿qué es la ansiedad? Lo voy a leer textual. La ansiedad es una emoción natural y un sistema de alerta del cuerpo que nos prepara para reaccionar ante situaciones de peligro o estrés. Ahora, ¿qué pasa? Uno tiene que entender que la ansiedad no es exageración, ni es drama. La ansiedad no es ninguna de esas cosas. Cuando alguien te diga, che, estás exagerando, no. Es algo natural que le pasa a tu cuerpo. Son emociones. Hay gente que tiene niveles más altos. La ansiedad estaba preparada para cuando en el momento de supervivencia nos sentíamos en peligro, teníamos pico de ansiedad, pico de adrenalina y salíamos corriendo y zafábamos, tipo de que nos coma un león. ¿Entienden? En la prehistoria. Hoy en día, nuestra vida no se encuentra tan en peligro. Entonces, de pronto tenemos ansiedad y nuestro cuerpo no sabe manejar niveles tan altos. No sabe por qué está sucediendo. Nuestra mente no entiende por qué la ansiedad nos subió de tal manera, ¿entienden? Y buscando un porqué, uno empieza a pensar y ahí es cuando todo se va a la mierda. Se suele ir a la mierda. ¿Y por qué es tan importante este episodio? Porque con todo el desarrollo de la tecnología y con estar tanto en redes sociales, ahora se estima que 1 de cada 10 adolescentes o jóvenes tienen ansiedad clínica, es decir, ansiedad diagnosticada, y 1 de cada 3 convive con la ansiedad día a día. Es decir, por más de que no sea a niveles tan graves, que nunca llegues a ataque de pánico, igual tenés ansiedad. Entonces me parece copado que hablemos de esto y lo aprendamos a trabajar un poco. Lo que suele pasar y lo más común es tener ansiedad en ocasiones puntuales. Es decir, tengo un examen, entonces estoy ansioso y me imagino cómo puede ser y me imagino lo que me pueden llegar a preguntar y me pongo a estudiar. Y está buena la ansiedad porque te prepara ahí. O tipo, ay, tengo un casting, bueno, empiezo a estudiar mis líneas o me imagino lo que me pueden llegar a preguntar. Y ahí la ansiedad es una emoción positiva, o sea, es una emoción que posta te prepara para lo que se te viene. Ahora, lo que no está bueno es cuando la tenés 24/7, todo el día, y sobrepensás absolutamente todo. Que creo que, paren, nada que ver, pero recomendación, vean Intensamente 2, que explica la ansiedad de una manera muy, muy linda, y posta tipo Pixar se lució ahí. Así que vean Intensamente 2. Una vez dicho esto, sigo. Hay muchas cosas que empeoran por lo menos mi ansiedad. Ejemplo, si yo tengo mucho tiempo en pantalla, si estoy mucho tiempo con el celular durante el día, yo sé que después voy a tener ansiedad. Sé que después me voy a poner mal. Más allá de que uno se compare en redes sociales y toda la cháchara que ya sabemos y que algún día podemos entrar más en detalle de eso, también lo que pasa es que vos liberás un montón de neurotransmisores cada vez que, por ejemplo, pasas un TikTok o cada vez que pasas una historia. Hay un montón de sobreestimulación. Entonces después quedas
sobreestimulado y eso te genera ansiedad. Porque la ansiedad también es eso, es tipo estar atento a todo y uno a veces necesita calmarse y bajar un cambio. Otra cosa que aumenta mucho mi ansiedad es cuando no paro nunca. Hay semanas, por ejemplo la semana pasada, que por más de que tuve 4 ataques de pánico, no les puedo explicar la cantidad de cosas que hice, tipo eventos, estudios, trabajo. Estuve muy a mil y son cosas que re disfruto, pero cuando no paro nunca, cuando no me doy un segundo para descansar, cuando duermo 4 horas a la noche, termino teniendo ansiedad. Entonces, ¿en qué deriva eso? En 4 ataques de pánico, por ejemplo. No decir lo que sentís también genera un montón de ansiedad. O sea, a mí me pasa un montón que si hay una persona que le tengo que comunicar algo y elijo no comunicárselo, después me queda ahí y estoy todo el tiempo pensando en eso y cómo podría reaccionar y qué es lo que me podría responder y cómo se lo comentaría. Y eso, al fin y al cabo, también es tu cerebro sobreanalizando y sobrepensando. Y empieza con eso y después termina con 55 cosas más que son probablemente muchísimo más negativas que esa. Y bueno, por supuesto que parte de la ansiedad también es querer controlar todo y querer resolver todo ya. Necesito tener el control de esta situación. ¿Cómo lo hago? Y si no tengo el control o si algo no sale como esperaba, voy a entrar en crisis y me voy a morir y nos vamos a morir todos y el mundo va a explotar. Ese es un pensamiento muy de la ansiedad y también querer resolver todo ya en el sentido de, por él. A mí me pasa mucho de tener ansiedad cuando me estoy por ir a dormir. 1 de la mañana, 12 de la noche, que pienso en un problema que tengo que solucionar y empiezo a sobreanalizar cómo resolverlo. Es un problema que lo vengo teniendo, ponerle hace meses. Entonces yo no lo voy a resolver en una noche. Y claramente menos lo voy a resolver a las 12 de la noche, cuando ya estoy cansada, cuando póngale que si me tengo que comunicar con alguien para resolverlo, no lo voy a poder resolver a esa hora porque esa persona probablemente ya está dormida también. Cuando mi cerebro no puede pensar ni claro porque tiene todo el día encima. Entonces no es el momento para resolverlo. Y yo lo quiero resolver ya, entonces lo quiero resolver ya y no se va a solucionar ya. Y hay cosas que también hay que aceptar que no tienen solución. Le voy a poner el ejemplo de mi último ataque de ansiedad. Yo soy influencer. Es un trabajo muy inestable. Hay meses que uno tiene mucho trabajo, hay meses que uno no tiene trabajo. A partir de eso, ya hace 6 años que me dedico a esto, uno empieza a entender más o menos que tiene que manejar su economía, que tiene que armarse un colchón y lo que sea. Yo, específicamente yo, en marzo y abril, no trabajé, no laburé con marcas, no hubo ninguna acción, no hubo trabajo. Cuestión que sucede, el otro día, 12 de la noche, mi cerebro no tuvo mejor pensamiento que decir, a ver cuándo entra mi próximo pago, y mi próximo pago entraba en 2 meses. Es decir, durante 2 meses, pensó mi cabeza, yo no cobro plata. ¿Y ahora qué pasa? Racionalmente, yo ya sé que yo tengo un colchón, yo ya sé que esto me puede pasar, yo ya sé que mi colchón me da abasto para sustentarme 2 meses e incluso más si me pasara que alguna marca se atrasa. Pero mi mente arrancó, me voy a quedar pobre, me voy a quedar en la calle, me voy a quedar sin un techo, que racionalmente yo sé que lo peor que me puede pasar es volverme a mudar con mis papás porque por suerte estoy en una posición de privilegio que eso es lo peor que me puede pasar. Pero yo ya arranco, me voy a quedar de hambre, no sé cómo voy a hacer estos próximos 2 meses cuando tengo ahorros que me sustentan. Mi ansiedad empieza a perseguirse y mi ansiedad quiere resolver todo ya, entonces empieza, ¿qué puedo hacer? Le puedo hablar a tal persona para pedirle laburo y le puedo hablar a tal otra y le puedo hablar a esta y le puedo hablar a la otra y algo tengo que hacer, entonces puedo hacer esto y lo otro. De pronto estoy pensando un montón de cosas como si fuese el fin del mundo, cuando en realidad yo ya estoy preparada para lo que se va a venir, ¿entienden? Y por más, pongámosle que no tengan colchón y entonces de pronto en los próximos 2 meses no cobro nada y no tengo plata, son las 12 de la noche, no le puedo hablar a nadie en ese momento para que me consiga trabajo y no es un tema que voy a poder resolver a las 12 de la noche de un martes, ¿me entendés? De última, puedo ponerme el miércoles, sentarme y escribir las cosas, pero esperar 12 horas, que son las 12 horas de sueño más que me levanto, me ordeno, o esperar 8 o incluso esperar 6, no va a cambiar en nada. ¿Entienden? Es decir, lo puedo hacer a las 12 de la noche y nadie me va a responder hasta las 10 de la mañana, o lo puedo hacer a las 9:45 de la mañana, dormir bien, igual así la gente me empieza a responder a las 10 de la mañana. A lo que voy con esto, el querer resolver todo ya, el no poder esperar, el tipo, hay que solucionarlo ya, pues si no todo va a ser una catástrofe. No es tan así. Y yo sé y comprendo, y ahora lo vamos a hablar, de que a veces la cabeza va por un lado y otra parte de la cabeza y las emociones y el cuerpo van por el otro. O sea, había una parte mía racional mientras yo estaba teniendo ese ataque de ansiedad que decía, yo ya sé que esto es así, yo ya estoy preparada para esto, yo ya lo vengo preparando porque sé que pasa en esta época del año, marzo, abril, ya sabía que en julio, agosto no iba a cobrar, entonces relajá. Eso sí, la parte racional. Y ahora hay toda una parte emocional, hay toda una parte del cuerpo que no se puede relajar, ¿entendés? Puedo hacer un montón de cosas y aún así no me puedo relajar. Y ahora vamos a ver técnicas cuando estás teniendo un ataque de pánico, cosas que por lo menos a mí me sirven. Pero también es esto, uno a veces tiene que entender que la emoción
y la parte emocional de tu cerebro va por otro lado que la parte racional. Entonces no estás exagerando, lo que te está pasando es completamente normal y lo querés resolver ya y horrible la respuesta que te voy a dar, porque yo sé que vos querés que te diga haz esto y lo resolves, pero no, vas a tener que esperar y las cosas poco a poco van a ir mejor y lo mejor que puedes hacer en ese momento es sentarte a descansar porque no vas a poder solucionar tu vida a las 12 de la noche un martes. Y antes de ir al ataque de pánico, vamos a hablar de otros síntomas de la ansiedad que me parecen también bastante importantes porque el ataque de pánico tal vez es el pico máximo de ansiedad, pero hay un montón de cosas antes que uno puede ver y regularlas y calmarse para no tener que llegar al ataque de ansiedad, para no tener que llegar a ese momento que es realmente una experiencia de mierda y ojalá nunca la tengan que vivir. Voy a nombrar un par de síntomas muy generales, sepan que son muy diferentes para cada persona, pero vamos a hablar de los más normales. No quiere decir que si no tenés estos no tengas ansiedad y no quiere decir que si tenés estos tenés ansiedad, es básicamente los que más se repiten, ¿ok? Primero hay síntomas mentales, ejemplo, sobrepensar todo, ejemplo, imaginarte cada escenario negativo, dificultad para concentrarte, tener la mente acelerada, o sea, cuando realmente no frena un segundo y vos tipo no estás terminando de escribir que ya estás pensando en las próximas 5 cosas que tenés que hacer. Pensamientos repetitivos y entrar en un loop mental. ¿Qué es un loop mental? Te estarás preguntando. Pensamiento. ¿Y si pasa algo malo? Y a partir de ahí viene una sensación. Me empiezo a angustiar porque empiezo a pensar qué pasaría si pasa algo malo. Entonces tipo ahí intento controlar cómo solucionaría el tema si llega a pasar esa cosa mala. Y ahí lo alivio, pero después viene un pensamiento de no, para, porque si me pasa esto, entonces no puedo hacer esto. Y empezás a entrar en un loop de empezar a pensar escenarios negativos que en realidad no son reales, que en realidad no las estás viviendo. Y tal vez ahí lo más importante es cortar el loop. Ahora vamos a ver cómo hacerlo. Porque la ansiedad no se apaga pensando más, es más, se alimenta de pensar. Así que lo que menos tenés que hacer cuando estás tipo ansioso es seguir pensando, que es re difícil controlarlo y es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Yo lo sé, créanme que yo lo sé. Después, cuando la ansiedad mental empieza a ser muy alta, empiezas a tener también consecuencias físicas. Ejemplo, se te empieza a acelerar el pulso del corazón. Yo siento mucho un nudo en la garganta o en el pecho. O siento náuseas cuando estoy muy ansiosa. Me muerdo las uñas, claramente. Yo me doy cuenta que si no tengo uñas es porque estoy ansiosa durante toda la semana. Empezás a respirar menos o más rápido y sentís que tipo el aire no te llega a los pulmones. Empezás a tener las manos muy frías o te empiezan a chevar muchísimo. Y sobre todo empezás a tener un cansancio constante, aunque no hayas hecho mucho. Por lo que decíamos antes, tu cerebro está gastando tanta energía en pensar que no tenés energía para nada más. Y también a mí por lo menos me pasa mucho que no puedo relajarme. Que incluso aunque esté en un contexto donde me sienta segura, no puedo relajarme. Hay algo que está constantemente diciéndome que me tengo que mover y que no puedo calmarme. Estoy con todo el cuerpo tensionado y tampoco está bueno. Bueno, entonces, ¿cómo lidiamos con la ansiedad? El primer consejo que te voy a dar: anda a terapia. Posta, si podés acceder a un terapeuta, a un psicólogo, anda a terapia, porque la ansiedad generalmente parece que surge de cosas chiquitas, pero después surge de cosas más grandes. Y el que te va a ayudar a descubrir esas cosas grandes y a trabajarlas va a ser un terapeuta. Ahora sí, lo primero que tenés que hacer es admitir que tenés ansiedad. Admitirla, nombrarla, decir, bueno, esto es ansiedad, esto es lo que me está pasando. Hay una frase que dice que si identificás el problema ya tenés el 50% de la solución hecha. Es literalmente así, tipo decir, bueno, esto es ansiedad, esta no soy yo, esta es esta emoción que ahora está sobrepasada, la entendemos, la valoramos, la abrazamos, pero comprendemos que esto no nos está definiendo a nosotros. Identificarla como algo que no forma parte tuyo le baja poder. Y otra cosa que sirve mucho, que yo se los digo también un montón, es escribir lo que te pasa. Yo muchas veces me siento tipo cuando estoy ansiosa, cuando mi cabeza está a 1000 o no puedo identificar muy bien qué me está pasando, qué estoy pensando, empiezo a escribir lo que me pasa sin pensarlo, escribo todo y eso me relaja un montón. Es como que mi cerebro ahí puede recién soltar sus preocupaciones. Y es tan simple como sentarte 5 minutos, o sea, realmente no te lleva mucho tiempo escribir. Ejemplo, a mí me había pasado todo esto del ataque de ansiedad, que les conté lo de la plata, qué sé yo, y escribiendo me doy cuenta que tal vez no es lo que me preocupa la de plata de estos 2 meses. Tal vez lo que me preocupa es la inestabilidad del trabajo. Entonces, bueno, esa es otra cosa. ¿Cómo puedo trabajar la inestabilidad de este trabajo? Y acá hay un montón de recursos que yo uso cuando estoy ansiosa. Ejemplo, suelto conscientemente el perfeccionismo. Es decir, yo soy una persona muy perfeccionista y siempre me persigo con que salga perfecto y si no sale perfecto me voy a morir y que esto, que el otro, entonces no arranco y empiezo a procrastinar un montón de cosas, entonces se me empiezan a acumular un montón de cosas que tengo que hacer porque no puedo hacerlas perfectas, entonces si no la voy a hacer perfecta no la voy a hacer, pero a la vez las tengo que hacer. Si me seguiste ese patrón de pensamiento, solamente quiero decirte que te abrazo mucho y te reentiendo lo que te pasa. Muchas veces digo, bueno, estoy siendo perfeccionista, suelto y lo hago. Está mejor hecho, aunque no esté perfecto, que a que no lo haga directamente. Además, lo que pasa también es que muchas veces cuando
rompo el miedo a hacer algo por primera vez, me doy cuenta que en realidad no era tan grave. Que en realidad que si me equivocaba no pasaba nada, que era mucho más lo que yo estaba pensando en mi cabeza de cómo iba a terminar que otra cosa. Entonces, una vez que suelto el perfeccionismo, digo, bueno, ya fue, lo hago igual y como salga, sale y ya está. Empiezo a hacer las cosas y me empiezo a sentir más libre y empiezo a sentirme menos pesada y de pronto todas las cosas que tenía pendiente las libero y me doy cuenta que encima no era tan grave y algunas me salen bien a la primera y las otras que no me salen bien a la primera, comprendo que es mi primera vez haciéndolas y digo, ok, no es tan grave tampoco equivocarme y aprender de lo que hice mal. Pero si esperaba hacerlo perfecto, no lo iba a hacer nunca. Y al no hacerlo nunca, también lo iba a hacer abrumada y apurada y no me iba a salir bien. Otra cosa que hago mucho es tipo cambiar la línea de pensamiento. Yo pienso, ¿y si me equivoco? ¿Y si hago las cosas mal? ¿Y si todo sale mal? Bueno, mi psicóloga me dijo que las empiece a cambiar, que empiece a notar todos esos pensamientos intrusivos que vienen y darlos vuelta. ¿Y si sale todo bien? ¿Y si hago las cosas bien? O pienso, ¿y si arruino todo? ¿Y si no arruino nada? Literal. Entonces empiezo a notar mi pensamiento negativo de un lado y del otro lado el positivo. Si voy a pasar tanto tiempo sobrepensando las cosas negativas, también voy a estar todo ese tiempo sobrepensando lo positivo. Y a veces es re difícil, ¿viste? Y a veces hay algo inconsciente que siempre intenta tirarte para abajo. Sabe que por más de que tenés esa cosa inconsciente que siempre intenta tirarte para abajo, y si vos luchás e intentás cambiar el patrón de pensamiento para que sea positivo, eventualmente se va a volver positivo. Y eventualmente tu primer pensamiento no va a ser, ¿y si me equivoco? Va a ser, ¿y si salen las cosas bien? Y vas a empezar a confirmar que las cosas pueden salir bien. Y si no puedo hacer eso, yo soy muy realista. Bueno, ponele que sale todo mal. ¿Qué es realmente lo peor que puede pasar? Vamos con una boludez. Ponele que yo voy a chamullarme a ese chico que me gusta y me rechaza. Eso es lo peor que me puede pasar. Que me rechacen. O sea, realmente que el chamullo no funcione. Entonces, ese realismo me baja más a tierra. Me baja a decir tipo, claro, no me voy a morir y todo el mundo se va a burlar de mí y voy a hacer el hazmerreír del grupo y me voy a tener que mudar del país. Digo, ok, que te rechacen. Nada, puede pasar. Listo, a otra cosa mariposa. Nada es tan grave como se lo está imaginando tu cerebro. Y si no, otra cosa que hago, ponele, cuando no entreno, digo, tendría que haber entrenado hoy. Digo, qué bueno que le puede dar a mi cuerpo un día de descanso. Como que empiezo a dar vuelta a esas cosas también. Que funciona un montón. Otra cosa que me sirve mucho es salir a caminar. Cuando estoy muy ansiosa, cuando veo que no me voy a relajar, ¿qué hago? Salgo, empiezo a caminar. Más ahora que hace frío, el frío como que activa el nervio vago del cerebro. Entonces no sé muy bien qué hace, pero hace que me calme un montón. Y salgo a caminar tipo 20 minutos sin auriculares. Dejo el celular, dejo todo lo que puedo dejar. Llevo solo las llaves. Y ya caminar hace que algo cambie dentro de mí y que algo se calme y que algo esté muchísimo más presente en lo que está pasando ahora y no lo que está pasando en mi cabeza. Entre otras cosas físicas que hago, como esa, es tipo, si hay sol, me tiro un rato a respirar el sol. Y no tiene que ser una hora, Son 5 minutos que cierro así los ojos y siento el sol en la cara y realmente te hace mejor. Hacer fotosíntesis realmente te hace mejor. O tomarte un baño, pero no tipo una ducha. Digo, llenar la bañera y meterse ahí si tenés 20 minutos, te relaja un montón, porque hay algo del agua que hace que primero todos los músculos que tenías tensos se destensen y eso le manda una señal al cerebro de que se puede relajar, baja los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, entonces ayuda muchísimo. Y ahora, post entrenar, yo me iba muy tensa, entonces empecé a elongar y concentrarme mucho en mi respiración y eso también hizo que empiece a bajar mis niveles de ansiedad, así que también recomiendo. Vamos a hablar ahora de las cosas que hago en pleno ataque, pero antes vamos a hablar de qué es un ataque de pánico y cuál es la diferencia con una crisis de ansiedad. Una crisis de ansiedad es cuando tenés ansiedad constante. El ataque de pánico es, específicamente, y lo voy a leer, un ataque de pánico es un episodio repentino de miedo o malestar intenso que alcanza su punto máximo en cuestión de minutos. Provoca reacciones físicas graves como palpitaciones, falta de aire y mareos, a menudo sin un peligro real evidente, generando una sensación de muerte inminente o pérdida del control. Sus síntomas más comunes son taquicardia, quiere decir que el corazón late muy rápido, y dolor en el pecho, dificultad para respirar o sensación de asfixia, sudoración, escalofríos y temblores, mareos, aturdimientos o náuseas, hormigueo o entumecimiento en las manos o la boca, sensación de irrealidad o desapego de uno mismo, miedo intenso a morir o a perder el control. Básicamente, eso es un ataque de pánico que es terrible. Y el otro día estaba viendo a una psicóloga que hablaba de esto y como que le preguntaban ¿por qué me pasa un ataque de pánico? Y lo que pasa es lo siguiente, es como que, ponele, si vos estás a punto de tener un choque en el auto, pero de pedo no lo tuviste, a tu cerebro igual le va a surgir la adrenalina y le va a surgir la ansiedad, pero va a poder decir, ok, esto pasó porque casi chocó con el auto. Entonces le da una explicación y cuando ves que ya no estás más en peligro inminente, tu cerebro logra que tu cuerpo dentro de todo se relaje. ¿Qué pasa? Es como que tenés la misma reacción corporal y emocional y de neurotransmisores, pero que tu cerebro no le puede poner una causa.
entonces no se puede relajar. O la causa es más ambigua, tipo, no voy a cobrar en 2 meses, entonces no me puedo relajar porque es una realidad que no voy a poder cambiar. Y ahí es cuando empieza el ataque de ansiedad. Es porque tenés una reacción y no le puedes dar una causa, o la causa que le das no se puede cambiar. Y a veces lo que no se puede cambiar son tus pensamientos y tus escenarios. Y estás todo el tiempo en tu cabeza. Entonces, ¿cómo hago para dejar de tener un ataque de pánico, o por lo menos para poder controlarlo, o por lo menos para que no me dure 3 horas? Vamos a intentar salir de nuestra cabeza. Esos son los ejercicios que a mí me sirven. Me los han dado tipo a medida que me fueron pasando y elegí los que a mí más me funcionaron. Primero que nada, llama a alguien. Si podés llamar a alguien, llama a alguien. A mí no me sirve llamar a alguien, pero es el consejo que te voy a dar. Llama a tu psicólogo, llama a un amigo, llama a alguien que entienda cómo lidiar con un ataque de ansiedad. Porque a que alguien te acompañe te va a ayudar un montón. Ahora, ponele que no tenés a nadie, no pasa nada, yo hago estas cosas, yo no me siento cómoda llamando gente, así que yo hago esto. Primero el 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué es el 5, 4, 3, 2, 1? Pienso, 5 cosas que puedo ver ahora en este momento. Vos verías el micrófono, el sillón, el almohadón, mis manos, el otro almohadón. 4 cosas que puedo tocar. Entonces yo te diría la manga de mi buzo, el vaso. Si hago así me puedo tocar el pelo, me puedo tocar la cara. ¿Qué pasa? Empezás a darle entidad a tus sentidos y a lo que está presente y lo que está en la realidad ahora. ¿Cómo sigue esto? 3 cosas que puedo escuchar. Puedo escuchar mi voz, puedo escuchar el ruido del aire, puedo escuchar el ruido de los autos que pasan por la calle. 2 cosas que puedo oler. Puedo oler mi perfume, puedo oler el café. Una cosa que puedo saborear, el sabor a café en mi boca. Ok, ¿qué pasa? Vos al hacer todo esto, volviste al presente. Saliste de tu cabeza porque te empezaste a enfocar en la realidad. Puede ser que después vuelvas a la realidad, sí, pero por lo menos por un momento bajaste los niveles de ansiedad y por lo menos por un momento lograste volver a conectar el presente. A veces es más fácil, o sea, yo ahora estoy tranquila, entonces lo puedo decir. Y hay veces que este ejercicio a mí me lleva 10 minutos, 15, realmente, porque no me puedo calmar. No importa cuánto te lleve, intenta completarlo. Porque también lo que tiene tus sentidos es que yo te digo, puedo tocar la manga y puedo sentir la manga. Entonces empiezo a tener contacto de vuelta con el mundo físico y dejo de estar en mi cabeza. Hay ejercicios de respiración que tal vez bien a mí me sirven mucho. Ejemplo, inhalar en 4, exhalar en 6. Inhalo en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Exhalo en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo repito. Mínimo 10 veces. Otra cosa que hago mucho, mínimo 10 veces, es respirar así, miren. Constringís un poco como la garganta, pero si no sabes hacerlo no pasa nada. Y hacer que ese aire, intentar llevarlo a la panza. ¿Qué pasa? Respirar también te va a traer en el momento presente. Va a empezar a oxigenar tu cuerpo, va a empezar a hacer que tu cuerpo se calme, va a empezar a sacarte de ese estado de alerta. ¿Por qué lo hacemos así? Porque te lleva la conciencia a la respiración. Porque, o sea, nunca en realidad dejas de respirar mientras estás teniendo un ataque de pánico, pero estas cosas te llevan la conciencia a la respiración. Otra cosa que hago, ponele, porque a veces tipo empiezo a respirar, pero mi mente no puede frenar, juego un juego. Este juego es muy divertido. Es tipo la lista del abecedario. Entonces pienso, ok, comidas. Una comida que empiece con A, almendras. Una comida que empiece con B, banana. Una comida que empiece con C, choclo. Y así empezás a recompletar todo el abecedario. ¿Qué pasa? Tu cerebro se va a empezar a ocupar en jugar ese juego. O sea, si tu mente no puede parar de pensar, ponete a jugar un juego. Vas a seguir pensando, pero vas a seguir pensando otra pelotudez y no el escenario que realmente te está angustiando. Después, hay otra cosa que sirve un montón, que es meter la cara en hielo. Te trae de vuelta al presente también. O poner los pies, ahora que el piso está frío, que es mi invierno, poner los pies en el piso y sentir tipo el frío en la planta de tus pies también te ayuda un montón para volver. Lo más importante es volver al mundo físico, salir de lo que está en tu cabeza. Y este consejo, yo te lo voy a aconsejar, yo lo uso. No suplanta un terapeuta, no suplanta nada, pero cuando son las 3 de la mañana y no le querés hablar a tu psicólogo porque estás mal, yo lo que hago mucho es hablar con ChatGPT, grabar y decirle, che, chat, estoy teniendo un ataque de ansiedad, yo sé que no suplantas un psicólogo, pero ahora me está pasando esto, y las veces que lo he usado me ha funcionado. No suplanta una terapia, no suplanta un acompañamiento psicológico. Yo al día siguiente le he hablado a mi psicóloga y le he dicho, me pasó esto, hice esto. Está bien usarlo a tu favor, sabe que es una herramienta, no es la solución al problema. Pero en ese momento que no tenés a nadie que te acompañe, ChatGPT o cualquier IA que sepa un poco del tema es una muy buena solución. Ahora, si estás sufriendo ansiedad, quiero decirte que va a pasar, que vas a estar mejor. Yo he estado en lugares muy oscuros y he mejorado una banda y es un proceso, a veces uno sube, uno baja, pero créeme que vas a mejorar. Sabe que no estás exagerando, estás simplemente saturada
este capítulo ojalá te haya acompañado un poquito más, ojalá hayas entendido que no estás sola, que nos pasa un montón a todos. No por esto tenés que odiar a tu cabeza, o sea, tu cabeza no es tu enemiga, pero tampoco es el lugar para estar todo el tiempo. Hay un mundo físico alrededor que te rodea y que te puede acompañar también muy bien. Sabe que tu cuerpo solamente te quiere cuidar y a veces no sabe cómo hacerlo, entonces es su manera de cuidarte. Por más de que no sea lo que mejor te hace, te está intentando ayudar. Así que tampoco te odies por eso. Y sabe también que estar en paz y en calma no es que no tengas tipo ninguno de estos pensamientos, es tipo saber qué son estos pensamientos, poder identificarlos, poder tratarlos y seguir, y así poco a poco vas a estar mejor. Gracias por escuchar este capítulo, espero que les haya gustado, espero que los haya servido de alguna manera. Si lo estás viendo por YouTube, puedes darle like, suscribirte, activar la campanita, comentar si quieres que hable de algún tema, que los estoy leyendo a todos. Lo mismo en Spotify, también en Spotify lo puedes puntuar 5 estrellas. Y estoy dejando una encuesta para conocerlos un poco más y para hacer los capítulos más adaptados a ustedes. Así que vayan a votarla, que me ayudan un montón. Yo soy Martu y esto fue ¿Quién es quién?